Tal día como hoy, el 13 de mayo de 1880, Edison realizaba el primer test de línea eléctrica en Menlo Park. Hoy, en motores económicos, creatividad, resolución de problemas y aplicación práctica, la ingeniería. Una frase de Einstein con la que arrancamos. Los científicos investigan lo que ya es y los ingenieros crean lo que nunca ha sido. Arrancamos. Motores económicos, con Mayra Argüelles, en Es Radio Baleares, 97.1 y 95.6. Dice que sí con la cabeza uno de nuestros invitados, el otro corrobora. Bienvenidos a Motores Económicos, de la mano de la ingeniería y de la industria en Baleares. Toman la palabra dos protagonistas del sector. Por un lado, el que decía y asentía con la cabeza. Buenas tardes, el decano del Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Baleares, Mateu Oliver. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y otro ingeniero premiado, ingeniero del año 2026, Josep Antoni Grimal. Buenas tardes también. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Mateu Oliver, el decano, es ya conocido de este programa y de esta mesa de motores económicos. Pep, bienvenido a esta mesa por primera vez. Decíamos dos visiones, una pasión, que es la ingeniería. Últimamente, y puedo traer un poco sobre la mesa la ceremonia que habéis hecho, os tuteo con mucho cariño, con los premios de la ingeniería, los terceros premios de la ingeniería, en el que acuñabais lo que yo consideré un lema, que era construir el futuro, ¿no? La trascendencia de lo que hacéis en vuestro territorio. ¿Es esto la ingeniería? Sí. La ingeniería es crear, es que lo has dicho muy bien, es crear de la nada cosas nuevas. Y yo creo que el ingeniero como persona, esto Pep lo sabe muy bien porque también le gusta mucho la filosofía, el ingeniero como persona es un perfil que se está potenciando poco y se tiene que potenciar más. Esto, de hecho, el colegio lo ha intentado todas, ¿no? Superar problemas, resolver conflictos, inventar cosas que no estaban porque se pueden hacer más eficientes. Esto es lo que hacemos nosotros, pero no sé, Pep, tú cuéntanos un poco. Sí, es un sector, como dice Mateu, y yo lo suscribo totalmente, está infravalorado. Creo que somos parte activa y humildemente, permíteme que lo diga, posiblemente parte de la solución a muchos de los problemas que nos enfrentamos hoy en día, cambios climáticos, energía, vivienda también, por supuesto, y la verdad que incluso nosotros mismos, lo decía en el evento, nos teníamos que querer un poco más, ¿no? Es verdad que, Mateu, y mira, aprovecho este altavoz otra vez para decir que el colegio, los dos colegios, el Colegio de Técnicos y el Colegio Superior, están haciendo una gran labor. Queda mucho por hacer, pero sí que veo necesario alcanzar la posición que creo que nos corresponde, que tienen otros técnicos con otros sectores. Estamos hablando con Josep Antoni Grimal Morey, que es el ingeniero industrial premiado en este año, en esta tercera edición de los premios de la ingeniería, tanto como profesional a título individual como a nivel de empresa con el proyecto Gene Group. ¿Qué es y qué significa para vosotros este premio, Pep? Bueno, significa una confirmación. Primero, una gran alegría y una profunda gratitud al colegio, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí ¿cuándo estudiábamos? Que estudiamos juntos, ¿eh? Cuando nos colegiamos en el 97, 8, por ahí, que acabaríamos. Sí, ha sido un gran impulso, una confirmación de que lo que hacemos lo hacemos bien y para mí que nos lo digan pues nuestros propios compañeros, pues imagínate, me ruboriza un poco, ¿no? Porque, ostras, hay muy buenos ingenieros en Baleares y que me hayan elegido a mí, pues imagínate. 27 años después, Mateu Oliver, en la carrera de Grimal. Desde el 2021 eres decano del Colegio de Ingenieros Industriales. Sí, el señor Grimal aludía como colegiado al cambio que percibe en el colegio, y es cierto que en estos años se habla más de la ingeniería, se habla más del colegio y de todos los proyectos. ¿Cuáles son los objetivos ahora mismo en el Colegio de Ingenieros? Bueno, los objetivos que tenemos es que nosotros lo que vamos viendo a raíz del cambio que está pasando, porque esto está pasando en todos los sectores. La gente piensa que solo le cambian su entorno y está cambiando todo. Nosotros vimos que el colegio no podía estar de la mano de sus colegiados, tenía que trascender. Es decir,
El colegio era fantástico por la gente que lo conforma, pero aún así no podía estar girado mirándonos el ombligo. Teníamos que abrirnos a los demás. Yo me acuerdo conversaciones en juntas que teníamos cuando empezábamos en el colegio, ¿no? Y el problema siempre era ¿qué hay de lo mío? Entonces yo quería cambiar la narrativa. Yo lo que quería decir es que ¿qué hay de lo mío? No, ¿qué hay de los demás? Y luego hablarán de lo nuestro. Pero en principio hemos de resolver el problema de los otros. Y cuando nosotros les resolvamos el problema, redundará en nosotros, ¿no? Entonces, se plantearon una serie de caminos que los hemos ido sistemáticamente cumpliendo. Uno de ellos era la fundación. La fundación para nosotros era nuestro... Suena mal decirlo de esta manera, pero nuestro brazo armado. Nosotros veíamos que la industria, que es nuestro entorno natural, está en peligro de extinción. Tú dices, hombre, si la jungla que me soporta a mí, que es la industria, está en peligro de extinción, pues el que está adentro también está en peligro de extinción. Por tanto, hay que apoyarla directamente. Nosotros entendíamos que cuando tú haces una tarta y te pasas de harina, la tarta no sube. Entonces, ahora nosotros en la receta de la riqueza balear, y esto me gustó mucho porque al final aquí todos hemos vivido de lo que hay en las islas, y hay una gran parte importante de turismo, una gran parte de agroalimentaria, una gran parte de industria, de prefabricados, tal. Todo esto resulta que si nos pasamos, y ahora nosotros entendíamos que empezaba a haber un sesgo en pasarnos de un ingrediente, todo esto se iba a caer, porque no iba a ser una tarta, iba a ser una torta. Entonces, pensamos, mira, no hay que ir en contra de nadie, sencillamente, con que es un quesito, simplemente hay que hacer que esa parte, ese sector, crezca. Y crecerá en riqueza, pero para todos, con lo cual ese porcentaje del mayor será pequeño, un pelín más pequeño, pero ya hará que la receta sea positiva. Esto fue el razonamiento. En esta metáfora que me estás haciendo de la cocina, la torta, estamos hablando del turismo, ¿no? Sí. Sí, lo digo para que los oyentes lo tengamos claro todos. Sí, pero cuando tú te pasas, y esto lo vimos en el COVID, cuando hay un monocultivo, el monocultivo lo mata todo, pero así mismo él se fragiliza. La gracia de una selva o de un bosque es que haya mucha diversidad. Entonces, es verdad que hay una especie dominante, nadie tiene ningún problema, está es positivo, lo que pasa es que la especie dominante no puede estar sola, si solo hay leones y no hay ovejas, ya me dirás. Porque cuando en Baleares, y es pregunta para los dos, hablamos de la industria del turismo, ¿qué piensa un ingeniero cuando escucha esto? Hombre, piensa que tiene mucho margen de mejora. Es decir, el negocio turístico como negocio turístico está muy bien, pero hay mucha hostelería que no tiene la figura del ingeniero industrial dentro, que con que tire. Entonces, les falta esa optimización. Y es verdad que Pep hace muchos proyectos y los proyectos que hace introducen muchas cosas, pero luego ves otros establecimientos que parece que les es indiferente. Digo, con que haga frío ya me va bien. Digo, hombre, no, eso tiene que tener un sentido. O con que el agua esté caliente ya basta. Digo, no, tiene que tener un sentido. Y cada vez, y esto, corrígeme tú, yo siempre he pensado que el valor de un destino maduro es conseguir decir, y sobre todo en este tiempo de transición ecológica, que la gente venga aquí limpia. Es decir, me voy a Mallorca donde aquí es verde, todo. Con lo cual, yo turista, vengo y limpio. Digo, hombre, qué argumento de venta tan fantástico. Esto lo llevan los ingenieros. Y muchas veces la gente, o la hostelería, esto parece que no le preocupa, cuando sí que debería preocupar, sobre todo porque somos un destino madurito. Sí, bueno, yo pienso que nuestra industria hotelera, para mí, tiene toda mi profunda admiración. De hecho, tengo el privilegio de trabajar fuera, en otros países, en Caribe, en México, y la industria hotelera yo creo que la Balear es el referente. Me acuerdo en Cornell, que también hice un posgrado, se estudiaba el caso Meliá en Cornell, Nueva York, en Ithaca. Y es verdad que... Y ahora se han puesto las pilas, y también es un orgullo con el tema de sostenibilidad. De hecho, la normativa balear es la más restrictiva o más ambiciosa, digamos, de España, ¿no? Y el sector de hospitality yo creo que es uno de los que más avanzados van en este tema, ¿no? Ahora bien, también es verdad que en todos los sectores, en todos los eslabones de su cadena de valor, el que menos se ha potenciado es la parte de la ingeniería, el mantenimiento, el CAPEX operativo. Esto se ha dejado aparcado, ¿no? Se ha mejorado mucho en comercialización, en atención al cliente, decoración, pero la parte de el mantenimiento, tal vez por ser estacional, pero el mantenimiento reactivo, eso se ha dejado un poco de parte, ¿no? Claro, también hay hoteles o compañías que tienen un portfolio pequeñito.
y otras que tienen un portfolio, pero esas grandes compañías, gran número de compañías que tienen un portfolio pequeñito, pues a ese CAPEX operacional pues lo van dejando un poco y... No es su problema, tienen otros problemas. Profundizando un poco esto y hablando, ya que estamos en el tema turístico, la estacionalidad que afecta tanto a la industria de nuestro territorio, ¿afecta también a la ingeniería? ¿Los proyectos de ingeniería tienen estacionalidad? ¿Tenéis que estar compensando vuestros proyectos empresariales con otros territorios? Sí, totalmente. De hecho, nosotros era un reto grande la estacionalidad. O sea, la caída cuando se abrían, la apertura y el cierre de los hoteles marcan el calendario de todos los que vivimos aquí. Y nosotros creo, uno de los grandes problemas que tuvimos y que intentamos solventar yéndonos a otros destinos, como por ejemplo Canarias, fue el primero, era la estacionalidad. Cuando se abrían los hoteles, pues claro, reformabas el hotel en tiempo récord y tal, como se ha hecho todo siempre aquí. Luego había una bajada hasta septiembre, octubre. En noviembre era cuando se activaban los CAPEX, se empezaban a hablar y hacíamos planes de negocio y tal. Pero entre la prohibición de trabajar en según qué zonas y la estacionalidad, a nosotros, claro, el mismo técnico de ingenieros que tenemos en enero lo tenemos en agosto. Y se nos complicaba mucho. Decano, ¿qué idioma debería hablar el plan industrial, que esperamos hace 2 legislaturas, para solventar esto, para que haya industria, para que de verdad haya un desarrollo que no someta a la ingeniería a una estacionalidad, porque estamos hablando de desarrollo de territorio? Hombre, yo creo que todos ya con el tiempo vamos viendo un poco y vamos vislumbrando lo que hay. Aquí hay que apoyarse en la tecnología. Mallorca no va a volver a hacer zapatos ni va a hacer camiones. Mallorca lo que tiene que hacer es tener un vector tecnológico muy importante. La robótica aquí marca una cosa, un punto de inflexión. Tema drones es otro punto de inflexión. Tema de inteligencia artificial. No tanto de tener todo un centro de datos. Los centros de datos no dan trabajo. Los centros de datos consumen un montón de energía, consumen un montón de agua, cada vez menos, pero lo hacen y tienen contratadas a 4 personas porque se puede gestionar desde Singapur. Quiero decir que no es como instalación industrial, un centro de datos no es atractiva. Ahora, hay todo un montón de capacidades para atraer talento aquí. Yo siempre he pensado que el prototipado en las islas debería ser un foco de atracción. Yo creo que un ingeniero coreano, un ingeniero sueco, le dices, oye, vente a trabajar aquí, haremos el prototipado y vamos a mover todo un entorno, pues la gente vendría. La gracia de los chinos, y sobre todo de la robótica china, de Shenzhen, es el entorno y el entramado de empresas. Allí diseñas una pieza y la tienes al día siguiente, aquí diseñas una pieza y te tardar un mes. Con lo cual, si empiezas a tener que todas las empresas estén vinculadas y se apoyen, los chinos, sorprendentemente, han abrazado el open source de una manera extraordinaria, pues allí se generan unas dinámicas y círculos virtuosos que nosotros deberíamos potenciar. Esa es la industria que yo tengo más o menos en el corazón. No hacer, por ejemplo, aquí tema de construcción industrializada está muy bien, pero aquí nosotros habríamos de inventar el sistema de unión de construcción industrializada. No hacer paneles de hormigón, que podremos hacerlos para nosotros, pero acá la metas en un barco tendrás un problema de competitividad con el que ya está en la península. Pero bueno, si diseñas el sistema de unión de cables y tuberías entre paneles, eso es importante. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cuántos ingenieros hay colegiados? Hay cierta incoherencia entre escuchar que un centro de datos apenas necesita personal y menos ingenieros. Recuerdo la planta de hidrógeno de Lloseta, que se lleva con 4 o 5 personas también, pero sin embargo el 17% de las empresas asociadas a Sinen, y solo estas, estoy contando, el 17% de las empresas, si son 570, dicen que necesitan un ingeniero. ¿Cuál es la realidad de cuántos ingenieros tenemos en nuestro territorio y cuántos necesitamos? Pues mira, de colegiados tenemos 580 ingenieros. Y vamos subiendo. La verdad es que cuando yo lo encontré éramos bastante menos y vamos subiendo porque la gente cuando ve un colegio que hace cosas y le respalda y le genera cierto valor, la gente lo quiere aposta por él. También es verdad que las nuevas generaciones cada vez son más independientes, que son poco cooperativas, ¿no? ¿Cuántos ingenieros faltan? Pues mira, creo que faltan 200.000, es una animalada. Nosotros tenemos la suerte o la desgracia que hacemos muy pocos ingenieros cada año, pero es que el otro día que leí que China hacía 20.000 ingenieros al año. Es una cosa que los números de natalidad chinos, bien orientados, pues claro, generan una riqueza espectacular. Claro, nosotros no lo hacemos y además temo
que la gente no le asusta la carrera. No le encuentra toda la ventaja y versatilidad que tiene, porque tú te dedicas a una cosa, Tony, pero yo me dedico a otra y hago otras más. Y yo creo que no hay ningún ingeniero que hagan todo lo mismo. Es decir, sí, vale, hay un grupito que hacen instalaciones, otro grupito que hace ejercicio libre, pero luego hay toda una variedad que cuando hacemos un curso de algo nos cuesta mucho llenar, porque es que cada uno tiene unos intereses distintos, porque la carrera es muy versátil, mucho. ¿Asusta la carrera, Pep, o asustan las matemáticas? Vosotros en Gene Group, ¿qué tipo de ingenieros necesitáis? Bueno, nosotros en Gene Group, nuestro core business son dos, es el project management que ofrecemos y la ingeniería de instalaciones principalmente, ¿no? Luego sostenibilidad, el asset management. Y necesitamos pues ingenieros industriales, técnicos o superiores, especializados. Eso del ingeniero que, sí, yo soy ingeniero y sé un poco de todo, al final no sabes nada de nada. Hoy en día eres ingeniero mecánico especialista y tienes herramientas dominadas con BIM y eso es lo que buscamos. Es muy, 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 muy difícil, hasta casi diría yo, desilusionante, ¿no? Intentar buscar talento, retener talento aquí, en Baleares es muy difícil. En Ibiza y en Menorca ya. Y en cambio en otros sitios pues es fácil. Aquí las universidades pues hay poca formación. Si salen 100 ingenieros pues 30 se van a la administración pública, otros 30 se van a los hoteles, otros 10 se van a, no sé cuántos me quedan ya, 10 se van a construcción. 70, vas por 70. El otro 10 es su padre, su tío, su primo, es tal, y se mete y te quedan 20. Ahora, hazlos venir a estos 20, no, es que estamos en Manacor, te quedan 7. Tuvimos que abrir oficina en Palma y en Manacor porque estos 40 kilómetros perdíamos talento por la carretera, es muy difícil. Y además lo que comentábamos antes del convenio, ¿no? Lo tenemos francamente difícil. Y el relevo generacional, pues, no sé tal vez si ahora está más especializada la carrera, ya no hay ese plus que teníamos nosotros, que era aquel abanico tan grande, ¿no? Que podías... La desilusión en la gente joven, tal vez, de que no existe este axioma de que tú estudias y la vida te irá mejor, ¿no? Hoy en día este axioma, por desgracia, no existe la gente joven, ¿no? Y luego, Mateo, no sé si el término acuñado de ingeniería blanca es adecuado, pero las ingenierías que no son ingenierías o ingenierías que no puedes firmar, ¿esto contribuye a enriquecer o dificulta el camino? Yo creo que... Y te lo digo con el corazón en la mano, ¿eh? Nosotros abrimos la asociación a todas las ingenierías. Ahora que bien, que tengo un sitio para decirlo, pero nosotros tenemos el colegio, que da visado y tal, y luego tenemos la asociación. Entonces hicimos un cambio normativo en la asociación para que todos los ingenieros relacionados con la industria, y esto es muy ancho, pudiesen asociarse y estar con nosotros y tener los mismos ventajas que tenemos en el colegio, pero sin el visado, porque el visado no me lo inventé yo, me lo dio el Estado y yo lo gestiono y lo administro y me lo dio para los ingenieros industriales. Esta es la única cosa. Todo lo demás tienen exactamente las mismas ventajas que los colegiados, porque la idea es que cuanto más seamos, más sumaremos. Tener otros ingenieros de otros pelajes, por decir así, conjuntos, no es un riesgo, es un enriquecimiento. Nosotros, lo que ha dicho Tony, yo... Perdón. Has aceptado a medias. A medias. Yo me hice ingeniero precisamente por la versatilidad que tenía la carrera. Bueno, además de que mi padre es ingeniero técnico, que es los primos hermanos que tenemos, ahora nos han cambiado esto. Ahora han hecho que tú haces un grado y te especialices y ese es un máster y te generalizas. Esto es una locura cuando lo explicas a alguien. Dices, ¿cómo que primero me especializo y luego me generalizo? Coño, nosotros empezamos estudiando todo lo básico y nos generalizamos abajo y nos especializamos arriba. Sí, exacto. Y eso a nosotros nos han hecho un traje, pero yo creo que lo pagará el Estado. O toda España va a pagar este mal diseño. Y hablando de otros pelajes, si abrimos el melón de la inteligencia artificial en vuestro sector, por un lado, desde el punto de vista del colegio, cómo enriquece o no, y Pep Grimal, desde el punto de vista empresarial, cómo os afecta la aplicación o la incorporación de la inteligencia artificial en vuestro sector. Primero, colegio. Pues mira, yo además de ingeniero industrial soy grado en informática y además... Con otro colegiado, con Jaume Vidal, hemos hecho la inteligencia artificial del colegio para el visado por inteligencia artificial. La inteligencia artificial es para los ingenieros industriales de ámbito ancho,
que tenemos la perspectiva, nos ha hecho un favor, porque nos ha hecho mejores. Es decir, lo que ha mejorado más las personas de nuestra edad, 40... Teenagers. No voy a cuestionarlo. ¿No? Que tienen un conocimiento y saben criticar. El hecho de tener inteligencia artificial te da unas capacidades, te da superpoderes. Si tú no tienes ni idea y te dan la inteligencia artificial, pues sí, eres un mono con una pistola, hay que ir con cuidado porque te puedes disparar en el pie. Pero si tú ya tienes un bagaje y una experiencia y te dan este superpoder, le sacas un rendimiento que es el momento de nuestra generación, de entre 40 y 50. Yo creo que se nos ha tocado la lotería en esto. La inteligencia artificial yo creo que ha venido para quedarse y ha venido para que nosotros nos va a dar una gran capacidad porque van a cambiar muchas cosas. Yo creo que hay gente que se pone muy nerviosa diciendo, no, nos va a quitar el trabajo. No lo sé, a lo mejor lo que seguro que te lo va a cambiar. Y además vas a tener más capacidad para ser más humano, porque las cosas repetitivas, como hicieron los ordenadores y la automatización al principio, pero esa repetición creativa te lo va a dar la inteligencia artificial. Yo es que soy muy positivo, me sabe. En tu caso, Pep, desde el punto de vista empresarial. Sí, no, yo totalmente pues, apasionado con la IA. Lo estamos implementando porque casualmente a nosotros se nos juntó teníamos como uno de los objetivos estratégicos pues implementar el Lean Management en la empresa, ¿no? O sea, hacerlo todo en procesos, ¿no? Poner orden. Y claro, cuando haces una cadena de procesos y encima le metes la IA, la verdad que nos ayuda. La utilizamos en muchas cosas. No son distintos motores en distintas cosas, ¿no? Utilizamos desde en licitaciones públicas, nos es de gran ayuda, en el project management, en licitaciones y hacer comparativos nos es de gran ayuda, en analizar contratos, en muchas cosas, la verdad que yo creo que ha sido, y es la punta del iceberg, que a veces me asusto, yo digo, ostras, ¿cómo hemos hecho una cosa que hacíamos antes de, vale, presente usted una oferta, una propuesta volumétrica con unos arquitectos para este proyecto, este promotor? Pues en 5 minutos. Sí, y dices, es espectacular. Es espectacular, ¿eh? La verdad que... Y aquí en Mallorca nos tenemos que poner las pilas. Aquí en Mallorca nos tenemos que poner las pilas porque en alguna ocasión has mencionado que necesitamos más peso, ¿no? En Madrid sí. Vosotros habéis abierto hueco mercado en Madrid porque lo viste absolutamente necesario. Sí, nuestro tablero de juego en Palma, ¿no? Donde hace años las decisiones se tomaban aquí, pues ahora vemos que esas manifestaciones que veíamos los que tenemos 40 y pico, casi más de 50. 40 y 12. Que veíamos la globalización que no sabíamos qué era, pues ahora lo estamos sufriendo. No, esto es la verdad que y vemos los fondos de inversión que en todos los sectores, ¿no? Que se disocia la propiedad de la operadora en todos los sectores, hasta los centros de datos, ¿no? Claro, la operadora pues contrata quien contrata, pero el propietario del activo pues es el que contrata arquitectura, ingeniería y tal. Si todo esto se va diversificando en pocos portfolios y en grandes fondos, ¿con quién trabajan los fondos? Con grandes empresas internacionales, con contratos marco. ¿Con quién va a trabajar para un nuevo centro de datos grande que se va a montar en Palma? Como ejemplo, ¿una ingeniería de Palma, una ingeniería de Manacor? Pues no, este fondo trabajará con el que trabaja su compañero en la City de Londres, que es una empresa internacional, y intenta tú meterte, ¿no? Eso es difícil. Hemos visto que en Madrid pues las decisiones se toman allí y hay que estar. ¿Tenéis también algunos proyectos en LATAM, en ¿aprendéis de ingeniería allí o hay poco? Mira, precisamente uno de nuestros fallos fue no diversificar la cartera de nuestros clientes, ¿no? Teníamos pocos clientes muy buenos y muy contentos, tenemos su departamento outsourcing técnico, ¿no? Pero la caída de un monstruo del turismo, que todos conocemos, el 19 de septiembre de 2019, pues nos hizo caer un 70%, y ahí dijimos diversificar, no solo cartera de clientes, sino mercados, sectores, ¿no? Y la verdad que cuando cruzas el charco y te vas al Caribe de la mano, de la manera orgánica, como hicimos nosotros, ¿no? De la mano de clientes mallorquines, pues es espectacular. Los proyectos ahí se amortizan rápido. Si aquí estamos hablando de 100 habitaciones, pues ahí se hablan de 700 o 2000. Y la ingeniería de allí, los ingenieros de allí o los que están en el sector, nos reciben mejor
que aquí. Es decir, te dicen, usted es ingeniero, trabaja en el sector de Mallorca. Y ves el potencial que tenemos, ¿no? Y la lástima que nuestros clientes hoteleros, cuando abrieron ese mercado hace 50 años, ¿no? 40 años, no nos... digamos, las consultoras de ingeniería, sí que algunos ingenieros muy buenos, con grandes instaladoras fundadas, ¿no? Sí que dieron el salto, pero los ingenieros de aquí nos quedamos cómodos en la isla, no cruzamos. Y es una lástima. Y nosotros hemos dicho, vamos, hay que cruzar y hay que ir allí. Habéis hablado de eficiencia, habéis hablado de proyectos en LATAM. También le habéis dado un premio a TIRME en estos, como partícipe de esa economía circular en primera línea, un gran ejemplo a nivel europeo. Sí, eso sí. Piden los clientes, Pep, vosotros hacéis proyectos con certificaciones WELL, ¿piden ya ese nivel de eficiencia y ese nivel de acreditación? ¿Es de demanda? Sí. En la isla, en Mallorca empieza, cuando le dices a un promotor que oiga, su activo, si tiene este sello BREEAM, LEED, verde, WELL, el que sea, ¿no? Pues tiene ese tanto por ciento de más de precio de venta. Porque el cliente no es tonto, el cliente sabe bien lo que quiere y sabe que con un sello de estos, pues el consumo es menor y tal. Y se está demandando. Es difícil, ¿no? Porque sacarse un certificado... De hecho, yo creo que nosotros estamos certificados en bastantes, pero es difícil porque no te puedes especializar en eso. No puedes trabajar. Intentamos en su día tener un departamento sobre sostenibilidad con eso, ¿no? Pero es difícil. Has hablado también de amortizaciones. Además de ser ingeniero, empresario, tienes que ser ahora financiero, porque yo nunca me imaginé que los proyectos de ingeniería serían susceptibles también de renting por parte de los hoteles. Y es una tendencia que he visto y me ha sorprendido. Sí, yo hasta que no dimos el cambio, ¿no? Que fue la tormenta perfecta que a nosotros fue el catalizador que nos impulsó, ¿no? Nosotros no éramos una empresa, éramos un grupo de profesionales trabajando. En la carrera te enseñan a ser ingeniero, arquitecto, dentista, abogado, pero en aquellos años no te enseñan a ser empresario. No había MBAs, no estaba de moda en aquellos años. La cosa no iba mal, ¿no? Pero no llegas a ser empresa, ¿no? Y tuvimos que ponernos las pilas. Hay que hablar el mismo lenguaje de los clientes. El cliente tiene un perfil cada vez más financiero en todos los sectores. Y si no sabes qué es un TIR, un BAN, un ROI, pues no es... Porque como Projects nosotros entramos en el business plan del cliente, es cuando aportamos valor. Queremos hacer este hotel para este perfil de cliente, queremos hacer esta inversión en tiempo, tal. Y es donde, si quiere, le asesoramos, ¿no? Y el lenguaje financiero hoy en día pues, es fundamental para la ingeniería, creo yo. Estamos ahora casi para despedirnos, decano Mateu Oliver. Mensaje para los ingenieros, los reales, actuales y los futuros. Bueno, yo creo que no olviden ¿por qué se hicieron ingenieros? Yo me acuerdo que yo me hice ingeniero porque me encantaba la inventiva y generar cosas nuevas e ideas. Y creo que a veces cuando tú no llevas muchos años mirando la pared y haciendo un trabajo que siempre es el mismo y repetitivo, olvidas la esencia de su formación. Nosotros nos formaron para abordar cualquier tipo de problema. Y creo que también hemos de ser valientes y decir, bueno, ¿el trabajo va a cambiar? Sí, va a cambiar. Pero lo que no va a cambiar va a ser tu capacidad de inventar, tu capacidad de adaptarte y tu capacidad de generar ideas. Y eso es la mayor ventaja que tenemos. ¿Tu proyecto de ingeniería favorito en el mundo? 2 segundos, vete pensando, Pep. 2 segundos, pues mira, el tema de Quaise, que está haciendo todos unos taladros a 30 kilómetros, o intentan llegar a 30 kilómetros de profundidad para hacer energía geotérmica. Estos son mis ¿El tuyo, Pep? Pues mira, un edificio que se levantó en 12 meses, con estructura metálica atornillada, con pocos accidentes. El número de plantas no me acuerdo, a lo mejor 600 o 400 plantas, y es el Empire State que se construyó hace más de un siglo, en 11 meses. Pues muchísimas gracias a los dos, Mateu Oliver Montserrat, decano del COIP, y Josep Antoni Grimal Morell, ingenieros. Gracias.